compartirlo, por las redes lo vemos todo el tiempo, la verdad, y siempre hay cuando a veces vemos las iglesias, sobre todo estas amistades que hemos nosotros tenido con el pastor Marco, y el poder decir, wow, cómo ha pasado el tiempo y lo que hoy vemos son propósitos que han estado en proceso y cómo Dios los va haciendo, ¿no?, en el tiempo de Él. Y como él ya comentó un poco, pues hoy somos parte también de lo que es la Casa Vida Nueva. Somos Vida Nueva en Buquer, ya llevamos 5 años justamente, ahora empezamos en el 2020. Fíjate cómo Dios hace en plena pandemia, cómo Él no descansaba. Así que somos parte de Vida Nueva y bueno, estamos en estas fechas por aquí visitando las iglesias. Y bueno, el tiempo que pudimos también conectarnos porque estaban en España cuando nosotros llegamos para acá. Pero llegaron y la verdad el deseo de verlos tanto tiempo, de 2017, que fue que lo vimos ya prácticamente 8 años. Y es la verdad que le damos gracias a Dios porque Dios hace cosas maravillosas. Uno no le pide a Dios lo que quiere, ¿no? Dios hace. Simplemente cuando disponemos nuestro corazón a Dios, Dios empieza a organizarnos el camino. Cuando le decimos, Señor, hágase tu voluntad, entonces Él empieza a armar nuestros caminos, Él empieza a abrir, Él empieza a cerrar y nos damos cuenta que nos empieza a mover de un lado a otro. Así que si usted siempre le dice al Señor, hágase tu voluntad, usted tiene que dejarse sorprender por Dios, porque ya nuestra vida está en las manos de Él, ya no es lo que queremos, es la agenda de Dios en nosotros. Así que es la agenda de Dios, sí. ¿Cuántos aquí le han dicho al Señor, hágase tu voluntad? ¿Sí? Bueno, todavía la mitad falta que le diga al Señor, pero ¿sabes qué? Estás en la agenda de Dios y Dios tiene una agenda preparada, perfecta, que es para los hijos. Y no es una agenda que tal vez digamos, no me va a gustar, no, porque sabes que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ya no somos nosotros como dice el apóstol Pablo, es Él en nosotros. Así que caminamos en propósito y Dios nos va a sorprender de muchas maneras. Así que bueno, hoy quiero compartirles una palabra en 1 Corintios 15:58, lo he titulado Firmes en el Evangelio, y quiero leerle de 1 Corintios 15:58. Firmes en el Evangelio. Esta palabra en el día de ayer, cuando ya nos habían dicho que tenemos que venir para Córdoba, digo, Señor, llevamos una semana, 3 semanas que con esta que estamos nosotros aquí en Argentina, y ante todo hago un paréntesis, tienen una bella tierra, se come muy bien. Usted no ve aquí, pero estamos pasados de kilos, nosotros somos más delgados, pero la verdad que se come muy bien. Hemos comido, ¿cuántos asados ya? 5, 6. Wow, y no digo que en Francia no se come, pero para pillar un asado es raro, ¿no? O sea, de la condición como lo hacen aquí. La verdad que tienen una rica tierra y disfruten porque aquí también está el trabajo, la mies es mucha y Dios necesita de ti, Dios necesita de obreros. Así que como dijo Jesús, rogad al Señor de la mies que envíe obreros y dile, Señor, ya no, porque yo soy el obrero que el Señor ha preparado para esta casa, ¿no? Para esta ciudad. Así que obreros para Córdoba, ¿dónde están? Levanta tu mano y di, yo soy el obrero que Dios necesita para esta casa, para esta tierra. Tú no sabes cuántas familias, cuántos jóvenes, cuántos matrimonios llegarán a través de ti, porque Dios está esperando que te levantes y digas, Señor, aquí cuenta conmigo para todo. Amén. Muy bien, firmes en el Evangelio. Reina Valera, ¿no? La ponen de esa Reina Valera. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Wow, qué tremenda promesa, que lo que el Señor nos habla a través de esta palabra, de este versículo. La verdad que me marcó mucho porque es lo que en nuestra vida como cristianos, nosotros como cristianos siempre tenemos que mantenernos firmes, constantes y creciendo. Porque es la vida del cristiano. Dios no nos llamó simplemente para ciertas cosas. Dios nos llamó para cumplir sus propósitos. Y para cumplir sus propósitos necesitamos estar firmes, constantes y creciendo. Cuando hablo de crecer, hablo de un crecimiento espiritual. Es necesario, porque Dios así lo pide. Por eso el apóstol Pablo dice
que no nos quedemos como niños, que no siempre estemos deseando la leche. Claro que empezamos como niños, pero cuando nosotros vamos caminando, Dios nos va revelando, Dios nos va añadiendo, Dios nos va dando de su sabiduría para seguir creciendo, porque necesitamos, oye, vivimos en un mundo caótico totalmente, pero necesitamos firmeza, necesitamos ser constantes, necesitamos perseverar, necesitamos crecer, un crecimiento espiritual para que no sigamos como niños. Son 3 cosas que debemos nosotros como cristianos mantener, ¿sí? Eso es nuestra vida. No es simplemente para el pastor, no es simplemente para los líderes, no, es para todos, para todos. Diga, esta palabra es para mí. Debo ser firme, constante y crecer, a pesar de todo lo que pueda venir. Porque como hemos dicho, durante la pandemia, Dios no se frenó, aunque algunas iglesias se cerraron, o prácticamente más del 60-70%, pero Dios no se frenaba. Dios seguía sanando, la gente seguía convirtiéndose, seguía levantando ministerios, seguía abriendo y Dios no paraba. ¿Por qué? Porque las cosas terrenales no detienen a Dios. Y si las cosas terrenales no detienen a Dios, tampoco nos va a detener a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ya no somos terrenales. Ahora caminamos con un propósito. Y usted aquí en Córdoba, usted camina con un propósito. Usted camina con un propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito, hermano? Pregúnteselo a Dios y el Espíritu Santo se lo va a hablar. Pero ¿sabe cuándo lo vamos a entender? Cuando realmente mi vida está puesta en las manos de Dios. Porque no cumplimos propósitos nuestros. Puede que Dios los use, pero al final son los propósitos de Dios. Así que nuestra vida tiene que estar firme, constante y creciendo. Son estas 3 características que debe tener nosotros como cristianos. Y nosotros vemos un claro ejemplo, como fue el apóstol Pablo. Este hombre, cuando iba de camino a Damasco, cómo Jesús vino al encuentro y cómo él tuvo un cambio radical. Y él estuvo sujeto a Jesús. Él pasó tribulaciones prácticamente, toda la vida de Pablo fue de tanta aflicción. Y a pesar de todo ello, él escribía las cartas paulinas que hoy en día son llenas de riqueza. Él escribía no estando en su frente al río, sentado en la hamaca, tomando mate, no. Ahí en la cárcel, en medio, sin luz. Allí él escribía las cartas y él le mandaba a las iglesias. Porque ¿sabes qué? Porque él estaba en el propósito de Dios. Qué bueno, ¿sabes qué? Cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios, todo lo que pueda venir, nada nosotros podemos verlo como algo negativo. Porque dice que las pruebas nos ayudan a crecer, nos ayudan a nosotros a formar nuestro carácter. Y a veces no digo que Dios manda las pruebas, no, sino que a veces las cosas que nosotros vivimos no debemos renegarlas, sino decir, Dios, ¿qué vas a sacar de esto? Y a lo mejor Dios está tratando con nuestra paciencia y nos pone gente difícil al lado. A lo mejor trata con nuestro temperamento, trata con muchas cosas y a veces nos vemos en medio de lo que no deseamos, estamos así, pero ¿por qué, Señor? Tal vez Dios está tratando con nosotros, ¿no? Qué bueno que Dios trata así, de esta manera con nosotros. Amén. Muy bien. Entonces la vida del apóstol Pablo es un claro ejemplo de perseverancia. Un hombre que vivió tribulaciones, aflicciones. Desde el momento que él tuvo su encuentro con Jesús, la transformación de Pablo fue al instante. Al instante. Ahora, nosotros que hemos probado de este evangelio, que hemos probado de estas buenas nuevas, Dios desea también que caminemos con firmeza, con constancia y creciendo. ¿Por qué? Porque la firmeza de un cristiano habla de la fidelidad del cristiano, habla de la lealtad a pesar de las dificultades. ¿Cuál es nuestro proceder cuando nos encontramos en dificultades? ¿Tenemos problemas? Todos tenemos problemas, en todo lugar. Argentina tendrá aquí, tal vez estén pasando un tipo de problema, nosotros en Francia pasamos también nuestros problemas, nosotros en familia pasamos nuestros problemas, como personas pasamos también nuestras dificultades, pero ¿sabes qué? La firmeza en Dios te hace a ti ser fiel a Dios, te hace ser leal a Dios, te hace que sigas perseverando. ¿Por qué? Porque nuestra vida no depende de lo que nosotros estamos viviendo, depende de lo que Él ya habló, de lo que Él te dijo, de lo que Él ya escribió, de las promesas que Él ya dijo para nosotros. Amén. Sí, es importante saber que nosotros no podemos quedarnos estancados. ¿Qué pasa cuando no crecemos?
trae un estancamiento. ¿Sabe lo que es un estancamiento? Ustedes tal vez aquí tendrán muchos ríos, pero un estancamiento es como tipo de lago donde no tiene salida. ¿Qué pasa por mucho tiempo? Se pone verdoso, mosquitos, coge un mal olor. ¿Por qué? Porque está estancada. Si tuviera una vertiente va a correr y no va a quedar estancada. Muchas veces nuestras vidas se estancan por cosas. Se estancan por los problemas que pasamos. ¿Qué pasa? El primer año que tuve este encuentro con Jesús, yo iba muy a la iglesia, llegaba antes, estaba pastor, cuente conmigo. Hoy ese primer amor, ay, lo quiero gritar a los cuatro vientos, amo a Jesús. Pero ¿qué pasó después? ¿Ido menguando un poco? Salimos corriendo, pero luego ha ido menguando poco a poco, que llega el punto que nuestra vida cristiana puede convertirse en una rutina. Y eso es un peligro totalmente. Porque si nuestra vida cristiana se convierte en una rutina, vengo a la reunión, pero fíjate, ya no me apasiona adorar, vengo a la reunión, pero vengo a cumplir, pero veo a los hermanos cómo están conectados a la adoración y a mí no se me mueve ni un pelo, algo está pasando. Tal vez nuestra vida ha dejado de crecer, pero no porque tal vez es culpa de los demás, tal vez tenemos que examinar nosotros mismos. Algo está pasando. ¿Por qué me he quedado hoy estancado? ¿Por qué? Por eso que muchas veces dices, ay, ¿cómo quisiera volver al principio? Yo hacía esto, yo hacía aquello. A veces vivimos de las glorias pasadas, hermano. Pero nosotros vivimos de gloria en gloria, de victoria en victoria. O sea, siempre hay cosas, por eso tenemos que estarnos renovando en la presencia del Señor. Cuando Dios nos ha llamado y nos ha sacado de diferentes lugares, cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Y cuando tenemos un testimonio, es un testimonio de lo que fue, de lo que fuimos, pero también es un testimonio de lo que ahora somos en el Señor. Nosotros fuimos, nos sacó del pozo, del lugar donde el Señor nos ha sacado, pero hoy caminamos en la gloria del Señor. Entonces nuestro testimonio es muy importante. Nuestro testimonio es a través del evangelio que nosotros conocemos. Es a través de lo que Cristo está haciendo en mi vida. Tal vez el primer año fue un primer año con el Señor, pero ahora en este segundo año, ¿cómo me siento más fortalecido? ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo cosas. Porque el testimonio es ir testimoniando de Jesús. Wow, fíjate que en este 2025, cómo el Señor, que hasta 5 años, hoy el Señor, cómo ha hecho cosas en nuestra vida. Hace 8 años nosotros nos conocimos, 8 años en Francia, nosotros no éramos pastores, ni pedíamos pastorado. Pero hoy decimos, wow, Señor, 8 años y vernos aquí nuevamente y decir, Señor, tú lo haces todo. Es lo que haces y testificamos. Y donde vamos testificamos. ¿Por qué? Porque eso dale gloria a Dios. Y los hijos estamos para darle gloria a Dios. ¿Sabes qué? A través del testimonio. A través de la firmeza que nosotros nos mantenemos en el Señor. Porque es muy importante. Porque cuando alguien viene y sabe que tú eres cristiano, pero te ve una persona que está fortalecida, firme, va a venir a ti a pedirte consejo, va a venir a ti a pedirte oración, va a venir a ti a buscarte. ¿Porque sabe qué? Porque te ve como una ancla en el evangelio. Y es lo que nosotros tenemos que avanzar en este medio de este mundo caótico. Hasta tu propia familia puede ser el más menor de la familia, pero si tú eres una persona firme en el evangelio, tu familia te va a venir a recurrir a ti. Tus trabajos, tus compañeros te van a buscar. Porque es lo que da la firmeza, fidelidad y lealtad. Te quiero hablar de 3 puntos importantes. Todavía no he empezado a predicar, hermano. De 3 puntos importantes de lo que es la firmeza. Y el primer punto es firmes en lo que hemos creído. Firmes en lo que hemos creído. En el evangelio que a nosotros se nos fue predicado, nos hizo ver a nosotros que estábamos totalmente perdidos, pero que gracias a este evangelio nos muestra un plan para nosotros. Lo primero, que a través de lo que nosotros nos mantenimos, porque fíjate, podemos nosotros desviarnos
porque creímos en su momento en Jesús. Y si nosotros no estamos conectados en comunión con el Señor, hay tantas corrientes que se mueven aquí que te pueden desviar. ¿En qué has creído? En el primer día que te convertiste al Señor, wow, el Señor es mi roca, el Señor es mi fortaleza. Después de un año, hermano, ¿cómo estás? Ahí voy, poco a poco, pero bueno, ya está creyéndole al Señor, ahí esperando un milagro, he estado orando, pero no llega el milagro. Pero ¿y tu fe? Sí, ahí voy. Entonces es como que la creencia, o sea, ¿en qué he creído? No es que en ese momento me sentía con fuego, con gozo, y Dios dejó ya de hablarme, Dios ya dejó de fortalecerme. No, Dios está todo el tiempo junto a nosotros y está en nosotros. El problema no es que he menguado porque tal vez el Señor ya no me habla, porque solamente les habla a los hermanos, les habla a los que están más tiempo. No, el problema es que le cerramos la puerta a Dios y lo dejamos en el lugar donde teníamos esa comunión con Él. ¿Dónde era tu lugar de comunión? Ibas todas las mañanas, ¿verdad? Ibas a ese lugar y orabas y ponías alabanza y llorabas. Y después, poco a poco, te has ido alejando hasta que cerraste la puerta y lo dejaste a Dios allí. Y después tu única oración es la que das en el momento de comer, y esa es tu oración. Oro por los alimentos. ¿Has orado? Te pregunta el pastor. Sí, oré hoy día. Oraste por los alimentos. Pero no es la comunión. Y al cristiano, a nosotros, dígame, a mí, lo que me ayuda es la comunión con Jesús. Si no, hermanos, si nosotros dejamos de tener esa comunión con Dios, difícilmente nos vamos a permanecer firmes. Difícilmente. Nosotros tenemos que saber que la comunión con Dios es principal, el nutriente para nosotros, para nuestra vida espiritual. No podemos dejar a Jesús a un lado. ¿En quién hemos creído? En Jesús. Hemos creído en su anuncio, hemos creído en su evangelio. Tenemos que hoy, después de 10 años, después de 20 años, seguir creyendo en Jesús, en su anuncio y en su evangelio. Porque el evangelio no cambia. El evangelio es poder de Dios. Y en cuanto usted vaya caminando y descubriendo, usted va a ver cómo se le va revelando Cristo en su vida. Porque nosotros tenemos que mostrar y reflejar el amor de Dios al Hijo de Dios. Por eso somos hechos a su imagen y semejanza. Por eso es que cuando usted le va a predicar a alguien, no lo va a ver a usted, va a ver a Cristo reflejado en usted. La luz de Cristo en su vida. Porque le va a venir, yo te conozco a ti, tú eres así, tú eres asado, de esta manera. Pero ahora veo una luz diferente en tu vida. Entonces usted está reflejando la vida de Cristo. Porque no es por nosotros, ni nosotros llegamos pecadores, totalmente sucios, perdidos del pecado, de la diferente forma, pero vino Cristo, nos levantó, nos dio vestiduras nuevas, nos dio calzado, nos dio identidad, nos dio paternidad, nos dio un lugar en los lugares celestiales, nos sentó juntamente con Él al lado del Padre. Hoy somos hijos de Dios y hoy el Espíritu Santo está en nosotros y la cual podemos acercarnos y decirle, Abba, Padre. Díganme, hermano, dale un aplauso al Señor. Qué hermoso saber que pasamos de muerte a vida. La vida en el Señor, una vida en abundancia, una vida plena. ¿Usted vive la vida en abundancia? ¿Usted sabe lo que es la vida en abundancia? ¿Usted sabe lo que es la vida plena en el Señor? ¿Sabe? A veces podemos cantar, sí, Jesús, tengo una vida en abundancia. Una vida en abundancia es una vida plena, plena totalmente, lleno de gozo, fiel, leal, que cree al Señor, que cree en su palabra, cree en su promesa. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él vivió totalmente pleno, en abundante la vida en el Señor. Y nosotros como cristianos debemos mantenernos firmes en medio de todo lo que estamos viviendo. Porque el Evangelio nos sigue dando esperanza. El Evangelio no ha dejado, no ha cesado, no ha parado. Aunque se levanten, aunque el enemigo se levante
y quiera oponerse al Evangelio, no para. Cuando usted es una persona que realmente vive el Evangelio, ¿qué es vivir el Evangelio? Tenga misericordia por las demás personas, ore por las demás personas. Usted ya no puede ser igual, porque su testimonio habla, usted está representando a Dios aquí en la tierra, somos embajadores. Y usted es representante del cielo, del reino del cielo aquí en la tierra. ¿Cómo se mueve el reino del cielo en su familia? ¿Cómo es usted como hijo, como padre, como madre, como esposo? Entonces nosotros tenemos que entender que el Evangelio sigue transformando vidas, es un lugar de esperanza. Tenemos que mantenernos estables, tenemos que mantenernos fuertes, sólidos. ¿Por qué? Porque tenemos mucha oposición, las tentaciones. Cuando nosotros vivimos diferentes situaciones, hermanos, cuando nos mantenemos firmes vamos a seguir caminando seguros y confiados en el Señor. Cuando hay un momento de aflicción, Dios nos da justo una palabra para sostenernos, porque Dios no deja desamparado a sus hijos. Cuando hay un momento que pasamos, a veces los jóvenes siempre suelen pasar tantas cosas porque el enemigo ataca mucho a la juventud. Pero Dios siempre trae una palabra para decirte, aquí estoy. ¿Y qué es lo que tenemos que tener nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos entregó a nosotros? Fe, creerle al Señor. Y la palabra dice, ¿tienes falta de fe? Pídele al Señor que aumente nuestra fe. Tenemos todo, hermanos, para poder nosotros mantenernos firmes. Dios nos pone delante de su mesa todos los recursos necesarios del cielo para que nosotros podamos caminar en esta vida firmes. Nos pone todo, nos da pastores, tenemos encuentros, ¿no? Tienen actividades, reuniones. Hermano, esto es lo que nos ayuda a nosotros a afirmarnos. La palabra nos afirma. Cuando sientas duda, cuando realmente tú te está pasando algo, no tomes decisiones por tu cuenta, acude a tu autoridad. Y las autoridades están para velar la condición del pueblo. Entonces a través de ahí, porque muchas veces nos encontramos entre dos caminos, tres caminos, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Voy a mi autoridad. Y nos da justamente la palabra certera, pero es Dios obrando a través de sus hijos. Por eso nosotros tenemos que saber que para mantenernos firmes, el Señor dice, Él nos ha salvado, Él nos libró del pecado, Él nos dio vida hoy en día, pero también nos da los recursos para seguirnos manteniendo hasta el día que el Señor venga por nosotros. Tenemos que ser una ancla. Dile a tu hermano, tienes que ser una ancla en el Señor, y que ningún tipo de viento de doctrina pueda moverte. Amén. Velad, estad firmes en la fe, portaos con esfuerzo. Si estamos nosotros esperando una promesa, una respuesta de Dios, de parte de Dios que le hemos estado orando, y no te contesta, hermano, mantente firme. Porque muchas veces nos vamos porque Dios no me da lo que quiero. Y usted tiene que entender, si Dios no le da lo que quiere es porque realmente no es lo que necesita. A veces le pedimos a Dios, pero Señor, ¿es esto lo que necesito? Por eso dice, pedís y pedís mal. No reciben porque pedís mal. Tenemos que saber que si no recibo nada de parte de Dios, yo sigo creyendo en Él. Sigo manteniéndome firme. Cuando nosotros creímos en el Evangelio, nosotros tenemos que entender que caminamos en su propósito para cumplir su propósito. Debemos mantenernos firmes y no tenemos que ser removidos de la palabra de Dios por este sistema que nosotros estamos viviendo. ¿Cuántos nos sentimos muchas veces desestabilizados en la fe, en lo que has creído? ¿Sigues creyendo en Jesús como el primer día?
¿Sigues creyendo en las promesas como el primer día? ¿Sigues creyendo que Él es el Hijo de Dios? ¿Sigues creyendo que Él está contigo? ¿Sigues creyendo que Él es el Señor de tu corazón? ¿Sigues teniendo la misma fe que el primer día? ¿Será que tal vez ahora dudo un poco? La duda es un problema, porque la duda nos lleva de un lugar a otro. Es un problema cuando dudamos. Y tal vez algunos se están lamentando porque ya no sienten esa pasión desde el primer día. Ya no me siento ya como el primer día me sentía bien. Nos compramos la mejor Biblia, la más cara con filos dorados, porque cuando nos convertimos vamos a la librería, sacamos la Biblia, si es cara la pagamos en partes. Pastor, cuente conmigo, apúnteme la limpieza, apúnteme aquí, apúnteme allá. Y después como que ya el pastor no ve, dice, ¿qué pasa? No, es que estoy bajoneado. No sé si la palabra bajoneado, desanimado un poco. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? No sé, ya no siento esa pasión, ya no siento esas ganas. Pero hermanos, ¿has tenido comunión? ¿Te ha pasado algo? Bueno, a veces tengo problemas en mi casa. A veces un problema cuando los jóvenes vienen y sus padres no. O sea, aparte de que ellos tienen que el poder vivir el evangelio, también tienen que vivir muchas veces hogares disfuncionales, un problema también con ellos. Pero pídele a tu pastor que ore, cuéntale tu situación. En Francia tuvimos un caso parecido. Llegaba una chica a los 17 años, ella la llevaron, comenzó a congregarse, le gustó, se bautizó, pero tenía un problema en casa. Su madre no era cristiana y su madre le gustaba irse de fiesta, discotecas. Y cuando llegaba ya la encontraba totalmente borracha, o sea, alcoholizada. Y la madre le decía, prefiero verte en la discoteca y no en la iglesia. O sea, tú fíjate el nivel de pensamiento tan bajo, preferir que su hija esté en una discoteca a que esté en la iglesia. Y esta chica llegaba llorando, decía, ¿qué hago? Porque llego allá y ella me prohíbe rotundamente la iglesia. Y nos encontramos con muchos casos así, animándola, orando, sigue perseverando. Si ves que tu mamá te prohíbe un sábado que no vayas, está bien, tú eres menor de edad, pero si el próximo sábado puedes venir, sí, y así hacía. Cumplió su mayoría de edad y ella ya se independizó y empezó a venir, se casó también y empezó a venir a la iglesia. Y su madre, este año, que justamente fue un encuentro de mujeres, fue a su primer encuentro. Y hoy está en la iglesia y está asistiendo y es una mujer totalmente transformada. Dejó la discoteca, que incluso le damos la gloria a Dios, que incluso está ahora allí con mi esposa, la pastora, para poder servir con las mujeres. Wow. Y cuando pasó esto, porque ella salió a dar testimonio, su hija, le digo, mira, ahí está. Dice, sí, por fin. ¿Sabes cuántos años pasaron? Casi 10 años. Casi 10 años. Pero Dios fue fiel por ver la perseverancia y la firmeza de la hija. Y a través de ella vino ella, su tía, sobrina, lo tenemos al niño Revolución Kit. O sea, tenemos casi toda la familia por la firmeza y la perseverancia y la constancia. A veces llegaba a llorar solamente a la reunión, porque tenía mucha oposición en su casa. Tú no sabes cuánta gente puede llegar a través de ti. Tú no sabes cuánta gente puede el Señor abrir. Tú seas la puerta para otras personas. ¿Estás orando por alguien? ¿Estás orando por tu madre, tu padre, tus hijos? No sé, tal vez parte de su familia no sean cristianos. ¿Estás orando por gente en tu trabajo, por la gente al lado de tus vecinos? Mantente firme, porque Dios te va a usar. Sé constante, porque Dios te va a usar. Y vas a ser la puerta de bendición para otros. Tal vez hoy no lo puedas ver, pero la recompensa está en el cielo.
Tal vez cuando estemos con el Señor te va a decir, mira, ahí viene tal persona. Gracias a ti Él se convirtió porque estaba a punto de morirse. Y nos quedemos, ¿qué? Sí, tú fuiste, sí. Y llevaste la buena nueva, llevaste la palabra. Qué hermoso decir, llegar el momento. Y el Señor dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es la promesa que tenemos los hijos de Dios. Pero mientras tanto vamos a permanecer firmes. Llegará el momento. Amén. Quiero leer Hebreos capítulo 10, 35 al 39. Hebreos capítulo 10. ...35 al 39... Dice el 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. 38, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y el último, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quiénes son? Nosotros. ¿No somos de los que retrocedemos? No. Se nos ha sido hablado el Evangelio. Hemos probado el Evangelio. Así que no tenemos que perder nuestra confianza en el Señor. La falta de confianza nos lleva a la duda, y la duda es un problema. La duda es un problema. Nos lleva de un lado a otro a caminar una vida de cristianismo con dudas. No es bueno. No es bueno la duda en la vida cristiana. Si nosotros como cristianos la duda es nuestro mayor pensamiento, no es bueno eso. Porque nos va a llevar a la duda todo. Y eso es un dardo del enemigo para nosotros hacernos dudar. Por eso es importante que nos mantengamos firmes, porque la firmeza nos va a llevar a puerto. Nos va a llevar realmente el camino correcto, al propósito en el cual Dios nos ha llamado. ¿Cómo realmente podemos nosotros a mantenernos firmes? Hay que plantarse. Usted tiene que plantarse en la casa primeramente. Nosotros no podemos ir de tumbo en tumbo. A veces tenemos al pastor Yotú, que lo vemos de casa, ¿sí? ¿Usted conoce al pastor Yotú? ¿No? Eso es muy típico allá en Francia que lo decimos. Y yo a veces le digo, cuando estés enfermo, el pastor Yotú no va a ir a tu casa a orar por ti, ¿no? Y a veces andamos así, pillando lo que Yotú nos habla. Es mucho mejor, estoy en casa, no voy a la iglesia, fíjate lo que me está ministrando este pastor, y así andamos. Por eso una de las cosas que para nosotros mantenernos firmes tenemos que plantarnos en la casa, echar raíces para cumplir propósitos de Dios. No dudemos de la salvación. Cristo murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre por nosotros. No dudemos de su palabra, no dudemos de su promesa. No podemos nosotros dudar. La duda es un dardo del enemigo que nos puede destruir en cualquier momento. Así que no bajemos el ritmo. Vamos a leer 1 Corintios 15:1. Primera de Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es el evangelio en el cual nosotros tenemos que perseverar. ¿Cuál evangelio? El que Cristo murió por nosotros y resucitó también. El que su sangre nos limpió de todo pecado. El que su sangre nos redimió. El que
nos llevó a su luz admirable. El apóstol Pablo está diciendo, manténganse firmes en lo que han creído, en este fundamento, en el Evangelio. Dile a tu hermano, mantente firme, hermano. Mantente firme. Cristo murió y resucitó. Solo en Él hay perdón de pecados. Solo en Él está la eternidad. Solo en Él está la vida. Solo en Él está el acceso al Padre. Solo en Él le da propósito y existencia a nuestra vida. Qué importante mantenernos firmes. Debemos de seguir creyendo. No importa lo que pase. No importa si no ves todavía respuesta a tu oración. No importa si el mundo se te cae a pedazos. No importa si se te oponga. Debes seguir creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y que las promesas en Él son sí y amén. Muy bien. Segundo punto. Gloria al Señor. Estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Bueno, aquí voy a hablar un poquito del servicio. En nosotros, hermanos, cuando llegamos a Cristo, abundó el pecado. Pero en Cristo sobreabunda la gracia. Y si sobreabunda la gracia en nosotros, también debe sobreabundar el servicio a Dios. Firmes en el servicio. Cuando nosotros le damos un servicio a Dios, es en evidencia la gratitud de lo que Él hizo por nosotros. Porque Él lo entregó todo por nosotros. Él nos amó primero. No hacemos un servicio porque Dios no necesita de nosotros. Pero sí el servicio lo hacemos en gratitud a Él. Por eso cuando venimos a decirle y nos ponemos delante del pastor, quiero hacer este servicio o en qué hace falta para poder yo estar. Hermanos, el servicio, muchas veces la gente cuando quiere saber, bueno pastor, ¿cuál es mi don? Bueno pastor, ¿cuál es mi propósito? Bueno pastor, ¿cuál es mi ministerio? ¿Sabes que a través del servicio se van desarrollando los dones? Y si usted no hace ningún tipo de servicio en la iglesia, no solo dentro de la iglesia, lo hacemos afuera, trayendo gente, hablando a las personas, nosotros no vamos a saber y a poder saber, Señor, ¿cuál es mi don? Por eso a veces cuando se acercan, bueno, el pastor te va a decir, bueno hermano, vamos a esperar un poco más, pero no porque el pastor no te lo quiere decir, porque está esperando realmente que nosotros demos ese paso. Y hay gente que ha empezado, oye, a veces lo vemos muy poco, pero es hermoso ir a limpiar los baños. ¿Nosotros cuánto tiempo limpiamos baños? 3 años. 3 años limpiando baños. Y sabe, la pastora nos decía, usted imagínese cómo los santos vienen aquí a sentarse al baño. Son los santos. Y si vino un ángel, nos decía así, nosotros limpiábamos los baños. Y tenía que oler a lejía se dice, lavandina. Tenía que oler, porque el pastor llegaba y no olía un problema. Pero ese fue nuestro servicio. Simplemente dijimos, Señor, queremos servir en tu casa, queremos servirte en lo que tú quieras. Y el pastor dijo, muy bien, me hace falta gente para limpiar. Muy bien, ahí estuvimos, junto con Alejandro y Rocío, 3 años ahí, limpiando. Casi nos tiraba un día porque era una nave de más de 800 metros cuadrados. Pero ahí fue el servicio. Y luego el Señor empezó a hablarnos, a mostrarnos cosas. Pero cuando Dios nos empieza a mostrar cosas, no piense, porque mucha gente dice, bueno, ayer tuve un sueño, el Señor me hablaba que yo iba a ser un pastor. Ay, qué bien que el Señor te habló que vas a ser un pastor. Pero hermano, aprende a ofrendar primero. Aprende a diezmar, aprende a ser obediente, aprende a trabajar con la gente, aprende a venir puntual a la iglesia. Entonces, esos son los pasos, decir, bueno, vamos viendo todo eso. El Señor nos empezó a hablar, pasaron 13 años después y nos ordenaron como pastores. ¿Por qué?
Porque nosotros, el deseo de servir al Señor, y el Señor te va, fíjate que se te puede ir desarrollando más dones. De repente el profético, de repente eres un misionero, de repente es pastor, de repente te das cuenta que aprendes a tocar un instrumento, de repente se te desarrolla la voz, y así vamos creciendo en el servicio. Pero si usted no da ningún tipo de servicio, hermano, qué triste sería que cuando llegue a la presencia de Dios y le diga: Señor, pero yo no hice nada, Señor. No hiciste nada, porque el Señor no trabaja con gente gandul, no sé cómo se dice. Gente vaga. Gente vaga. El Señor trabaja con gente que realmente trabaje. Gente productiva. Y cuando hay gente, el Señor te hace más productivo todavía. Y cuando está en el servicio, de repente el pastor ve en ti: wow, estoy viendo en esta persona, se está desarrollando este don, y te aparta ya para hacer algo objetivo. Wow. Firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Fíjate cómo Dios va trabajando con nosotros. Y el trabajo del apóstol Pablo de llevar el evangelio, de terminar la carrera de la fe, de poder avanzar y decir: yo tengo que cumplir el plan de Dios, el propósito de Dios. Hermano, a veces lo vemos nosotros imposible poder hacerlo, pero no es imposible, porque nosotros tenemos que animarnos, no desmayando, que no nos cansemos de hacer el bien, de trabajar para el Señor, porque a su tiempo segaremos. La parábola de los talentos nos habla claramente. No seamos como aquel que escondió el talento, porque el Señor, cuando nos llama a todos, nos llama a todos a ser productivos en el reino de Dios. A todos. A todos. Porque todos somos el reino de Dios y todos tenemos la vida de Dios. Y nos hace productivos a todos. Y estas son palabras que deben marcar en nuestra vida: firmeza, constancia, crecimiento. Entonces va a haber frutos. 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 Y usted no se imagina lo que Dios puede hacer a través de su vida. Usted no se imagina, no se vea bajo la mirada del hombre, véase bajo el enfoque de Dios. Y Dios no lo llamó a usted para ser un cristiano frustrado. ¿Sabe que para muchas personas la iglesia es el lugar de frustración? ¿Es el lugar de obstáculo para cumplir sus propios sueños? Hay gente que dice: a mí me hace mal la iglesia, porque Dios no deja hacer lo que yo quiero hacer. A mí me hace mal ir a la iglesia, porque cada vez que me acerco a Dios me va peor las cosas. Y siempre vemos la iglesia siempre paga los platos rotos. Pero Dios creó la iglesia para que nosotros vengamos, porque es un lugar de esperanza. Es un lugar que Dios, de todo este mundo caótico que vivimos, la iglesia es el lugar, la casa donde Dios preparó para que vengamos los hijos de Dios a poder tener esa comunión como iglesia, uno con otros, con el Espíritu Santo. Dios nunca va a hacer que te frustre tus sueños. Dios te va a dar mejores sueños de los que tú tienes. Porque dice: yo tengo pensamientos de bien para ti. No es que yo lo hago mejor, no, Dios no quiere que lo hagas mejor. Dios va a enseñarte a hacer lo excelente. La versión que nosotros somos no es lo que Dios necesita. Dios va a sacar la mejor versión de nosotros todavía. Y a través de los dones y talentos que el Señor reparte para su iglesia, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Amén. Muy bien, tercer punto. Estar firmes ante el pecado. Gálatas 5:1, y ya voy terminando. Estar firmes ante el pecado. Gálatas 5:1. Estad pues firmes,
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estar firmes ante el pecado. Cristo nos libertó de toda inmundicia, de todo yugo de opresión. Él clavó en la cruz todo decreto que estaba en contra de nosotros. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado. El momento que pecó Adán y Eva, hubo una separación, la muerte espiritual. Pero hoy por medio de Jesús vino a ser el puente, la puerta. Y por medio de Jesús venimos nosotros a ser libres de la opresión. Porque el pecado ya no se va a enseñorear sobre nosotros. A ser libres a través del sacrificio en la cruz. Ahí Jesús puso toda nuestra iniquidad. Cuando realmente nosotros empezamos a vivir este momento en que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, empieza a haber cosas nuevas, el nuevo nacimiento. Y nuestro pecado dice que será borrado. Qué hermoso, ¿no? Saber que Dios borra mi pecado, lo que yo fui. Wow, Señor, porque yo me avergüenzo ahora de lo que he hecho. ¿Por qué volvemos nuevamente a ser esclavos del pecado? ¿Por qué nuevamente volvemos a darle toda la autoridad a Satanás para que nuevamente gobierne nuestras vidas? ¿Por qué? Si Cristo en la cruz lo entregó, murió por nosotros. De lo impuro lo hizo puro. De la mentira nos trajo a la verdad. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos hijos de luz. Hijos de nuestro Padre. Hermanos, la esclavitud te ata, el pecado te ata, y muchas veces te atan las emociones. Aquí nos limitan nuestros pensamientos, nuestro corazón, nos volvemos totalmente rígidos, ya no fluye el amor de Dios. Cuando el pecado, nosotros pecamos, el Espíritu Santo nos hace sentir que necesitamos nosotros el perdón de Dios. Es la única forma de poder nuevamente acercarnos a Jesús. Hoy lo hemos cantado aquí. Acércate a Jesús. Hoy el Señor te da nuevamente oportunidad para volver. Por obvio motivo, no se te va a pedir explicación por qué es que lo hice por esto. No, hermano. ¿Sabes qué? Mientras tengamos todavía aliento de vida, Dios siempre nos dará una oportunidad, porque es la misericordia y el amor del Padre. No podríamos comprender totalmente su amor, pero sí lo disfrutamos, porque ese es el amor de Dios incondicional. Tal vez hoy estemos aquí, venimos con esa carga, pero hoy Dios te dice, hoy quiero hacer algo diferente en tu vida. El perdón, el arrepentimiento. O matamos el pecado o el pecado nos va a destruir. No te alejes mucho. Te estás perdiendo bendiciones. Te estás perdiendo la comunión con tus hermanos. Te estás perdiendo el gozo de la adoración. Te pierdes el gozo de disfrutar cuando vienes a las reuniones. Porque el pecado te aleja. Y eso tu pastor o tu hermano no va a poder hacer nada hasta que nosotros tomemos la decisión de entregárselo a Dios. De entregárselo a la cruz. Y 3 consejos básicos que te doy. Terminamos alabando. ¿Sí? 3 consejos básicos. No juguemos con el pecado. Porque ¿sabes qué? Nos va a envolver. 2. Huyamos de la tentación. Huyamos de la tentación. A veces nosotros tenemos que muchas veces recurrir a nuestra autoridad para poder hablar de ese tema, para que nos ayude realmente en oración
en los consejos, en la administración. Necesitamos. Y tercer punto, mantener nuestra comunión con Dios. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Pero más fuerte es el que está en ti que el que está afuera. Y si el que está en ti lo venció en la cruz, hoy también te puede dar la victoria si estás en pecado. Amén. Ponte de pie, hermano, y vamos terminando. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por darnos de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque podemos hoy, Señor, deleitarnos en tu presencia, Señor. Estamos en tu casa, Señor, el lugar de adoración, Señor, donde podemos entrar, donde hay un libre acceso, Señor, y podemos acercarnos confiadamente, Señor, con un corazón sincero, Señor, un corazón que te ama, que te adora, Señor, el poder seguir confiando, Señor. Tal vez hoy le digamos al Señor, aumenta mi fe. Tal vez hoy levantes tu oración, dile, Señor, aumenta mi fe. Tal vez me siento un poco desanimado, pero estamos en la presencia de Dios. Él dice que viene a socorrernos. Somos sus hijos. Él nos ha dado el derecho de poder entrar a la presencia de Dios. Y nada de lo que hayamos hecho lo va a asustar al Padre, porque el Padre nos ama. Su amor está por encima aún de todo lo que hayamos hecho, porque Él ve el corazón. Si tu corazón está hoy arrepentido, rendido a Él, dice que vendrá refrigerio del cielo a través del perdón. No sé si estás aquí por primera vez. Te quisiera pedir que vengas adelante para orar por ti, para orar por tu vida, o si te has apartado del Señor, poder orar por ti esta noche. Hoy Dios te está llamando. Si te has sentido frío, con dudas, hoy quiero orar por ti. Pidámosle perdón al Señor. Gracias, Jesús.